Bien, chicos, hoy vamos a continuar con la segunda sesión de Service Cloud. Hoy vamos a ver la parte avanzada. Vamos a ver un poquito las partes gráficas de lo que viene siendo cómo se ve el reloj, en qué parte se vería el reloj, en qué lugar se va a visualizar la configuración de los milestones o de la asignación que van a realizar ustedes, todo eso. ¿Okay? En la última clase, que es el día martes de esta sesión, vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Okay? Ustedes la van a hacer, ustedes la van a replicar con todo lo que hemos estado viendo. No se preocupen que no va a ser muy extensa, pero la práctica sí nos va a llevar, esa pequeña práctica nos va a llevar la hora y media, se los aseguro. Ok, entonces voy a compartirles mi pantalla para empezar a ver la presentación. Avísenme si la pueden ver. Sí, sí, se ve. Ok. Voy a minimizar acá. Ok, perfecto, ahí se ve. Bien. La agenda de hoy va a ser un poquito más corta, pero vamos a hacer hincapié en cada uno de los temas de la configuración de los entitlements y los milestones. Entonces vamos a ver la activación de gestión de asignaciones, la configuración de los milestones, la configuración de los entitlements y la configuración para asignar automáticamente. Ya van a ver por qué se tiene que hacer una configuración para que se pueda asignar de manera automática. Muy importante ese detalle allí. Bien, antes de empezar de nuevo con todo esto, les recuerdo acá cuáles son eh, los que vienen siendo nuestras definiciones de cada uno de nuestros entitlements y milestones, para que vayan entendiendo teóricamente qué hace cada cosa. Entonces, el entitlement va a gestionar todo lo que viene siendo la configuración que ustedes estén planteando para sus clientes. Entonces, ustedes pueden hacer una definición para que puedan aplicar un seguimiento de todos los niveles de servicio, dependiendo del flujo que tiene la empresa en la cual ustedes están configurando. ¿Ok? Lo que son los eventos claves van a ser el paso a paso obligatorio que se tiene que cumplir para que ustedes puedan llevar a la completitud estos entitlements o estas asignaciones. ¿Ok? Entonces, para que ustedes entiendan, así se tenga que configurar por separado estas dos configuraciones o estos dos nombres, conviven, se relacionan y no pueden funcionar uno sin el otro. Entonces es muy, muy importante que entiendan cuál es la relación entre ellos y es muy importante que entiendan cómo es la configuración de cada uno de ellos para que cuando les toque hacer este tipo de configuración, ya ustedes tengan claridad dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las posibilidades que tienen dentro de esta configuración, porque créanme que hay muchas, muchas posibilidades para que ustedes configuren acá. Entonces, esto más que nada es saber qué opciones trae y por supuesto que ustedes vayan dibujando qué es lo que quieren hacer según el flujo que les presente su cliente. ¿Ok? Bien. Entonces volvemos otra vez a nuestro querido gráfico que habíamos visto inicialmente. Les recuerdo que el primer paso es crear el milestone, la etiqueta, el nombre. ¿Ok? Luego de eso, tienen que crear el entitlement process. El entitlement process es el que va a contener todas esas etiquetas. ¿Ok? En el entitlement process es que se van a hacer las configuraciones de paso a paso que ustedes tienen que hacer y validar que se cumplan. ¿Ok? Luego que ya tienen estos dos pasos, entonces unifican esos dos pasos. Agregan los milestones. El paso 1 lo agregan al paso 2.
¿ya? Entonces, luego que ustedes tienen ya su paso 3 configurado, entonces vendría el paso 4, que el paso 4 es la disponibilidad del semáforo para los milestones que ustedes configuraron. Entonces, si uno de los milestones se cumple adecuadamente, pues puede que aparezca una notificación indicando que se cumplió adecuadamente ese milestone o ese evento clave y por lo tanto se envía una notificación que está dentro del tiempo. Una notificación, un cambio de estado, lo que ustedes le quieran colocar o lo que al acuerdo que ustedes lleguen con su cliente. Si no se ha cumplido o está próximo a vencer, ustedes les pueden colocar un correo electrónico, una notificación, un cambio de estado, cualquier acción que modifique y que avise tanto los ejecutivos o supervisores que ese milestone está próximo a vencer. ¿Ok? Y en el caso de que ya el milestone está vencido, ustedes van a tener la opción de alerta de enviar un correo electrónico, generar una acción, un cambio de estado, para que le avise a un supervisor, a un ejecutivo que sea de más alto nivel, que esté por encima del área, ya sea para que él mismo le haga gestión o para que lo cambie a la persona que corresponde, que sabe cómo resolver ese registro de caso que recibió. ¿Ya? Y que el cliente no tenga que seguir esperando por una respuesta. Luego Diana, que, ¿sí? este semáforo, digamos, uno es próximo a vencer, vencido, y el verde, ¿qué sería? El verde es cuando ya cuando se cumple el tiempo que tú le configuraste. Entonces, si se cumple el tiempo, para que se siga haciendo una gestión y que tú no tengas que estar encima del caso siempre, tú puedes simplemente colocar que cuando se cumple el tiempo, el caso cambie de estado. Entonces, si por ejemplo estaba en estado en proceso, como se hizo la gestión adecuada y todo en el tiempo que correspondía, entonces cambia a estado, no sé, revisado. Entonces, ese revisado hace que pase ese caso a otra área que ya no te corresponde a ti, porque ya tú le hiciste la gestión que tú tenías que realizarle. Entonces, ese revisado se va a encargar otra área y ya las notificaciones y la propiedad de ese caso le pasa a esa área. Ya no estaría a tu disposición como tal para tú tener que gestionarlo. Ya, ¿Entendido perfecto. esa parte? Gracias. Sí, claro, ¿esos serían eventos o estados? Son eventos. Tú configuras eventos y tú decides decides junto con el cliente si quieres que sea un cambio de estado, si quieres que sea un aviso, una notificación en la campanita, si quieres que sea un correo electrónico, si quieres que sea un cambio de propietario o de cola, porque puede ser un cambio de propietario sería un cambio de usuario o de cola, que cambias a un usuario en específico o cambias a una cola en específico, después que ya tú le hiciste gestión. ¿Bien? Entonces, todo eso va a depender si cumpliste el tiempo que tú le habías configurado a ese milestone. ¿Y qué significa que si cumpliste el tiempo? Que, por ejemplo, si tu primer milestone dura media hora, porque es lo que está determinando la empresa en la que tú estás trabajando, que en media hora tú puedes saber de qué se trata la problemática del caso que te llegó. Entonces, si tú cumples esa gestión en esa primera media hora, en 29.99 minutos con 99 segundos, entonces el caso va a estar en verde, ¿ok? Pero si a los 30 minutos completados, a los 30.01, tú no has hecho ninguna gestión, puede que te llegue directamente esta notificación o puede que te llegue esta notificación. Pero todo va a depender de la configuración que tú le hayas realizado previamente. Ok. Oriana, ahí para casos ¿Sí? resueltos también funciona. O sea, en el fondo, si esa es la unidad que está a cargo de resolverlo, en el fondo el verde vendría a ser como el caso está resuelto en el tiempo que se estableció. Es importante que vayan entendiendo que resolver el caso no es resolver el milestone. Claro, eso preguntaba yo lo mismo.
entendiendo que ¿ok? esto no es que el caso pasó a estar resuelto, sino que se cumplió el tiempo del De evento. esa etapa, de ese milestone, de esa cantidad de tiempo, Claro, ese ¿ok? milestone habría que, como para que quede más claro, decir que ese milestone puede ser que entre un caso de, o sea, un reclamo de entrega de un producto Ujú, y debe ser tomado por el área de despacho. Y ahí tienes que ponerle un correcto, tiempo para que el área de despacho responda a ese caso. claro, exacto. ¿Sí? Entonces, si el área de despacho tuvo esa media hora y realizó el despacho, entonces ustedes pueden colocarle acá, bueno, área de despacho ya despachó, entonces el caso va a cambiar el estado en despacho. Pero como está en despacho, ahora no es despacho que se encarga de ese caso, sino es postventa que se encarga de ese caso. Entonces significa que el caso, ese milestone de despacho ya se cerró, pero el caso sigue abierto porque está en otra área, está de propietario otra cola, otro usuario, pero el caso sigue abierto. ¿Se entiende? Sandra, ¿se entendió? Sí, que en el fondo esto se utiliza como para definir tareas por grupos, claro, de unidades o de áreas responsables de cierta parte del proceso. Exacto, exacto. Pero no quiero que se lo aprendan por nombre de tarea, porque recuerden que tarea en Salesforce es otra cosa. Entonces, Ujú. por eso le incito que milestone, entitlement process, porque eso es lo que van a escuchar siempre. Pero es básicamente lo que tú estás explicando. Ok, entonces luego ya que ustedes hicieron esta configuración por detrás, porque todo esto es la configuración que está interna, ya lo que toca es la visualización que va a tener el usuario. Entonces el usuario se va a encontrar con que a él le va a llegar ese caso, él le va a hacer la gestión que corresponde y luego de eso pues se van a ejecutar esa cantidad de configuraciones que ustedes le hicieron, dependiendo del tiempo que ustedes han configurado, ¿ok? Es importante que se lo recalque varias veces porque no es algo que ustedes vayan a realizar solos, que ustedes van a determinar el tiempo solos. Ustedes tienen que hablar con la persona encargada del área, por ejemplo, el que es el encargado, por ejemplo, del call center. Mira, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en responder este caso? O esta cantidad esta tipología de caso. No, mira, cuando a nosotros nos llega un caso de consulta, no sé, pónganse ustedes del banco, que quieren hacer un cambio de clave, nosotros tardamos 3 horas para poder revisar, o sea, el tiempo mínimo para poder revisar ese caso de esta persona. Ah, ok, perfecto. Entonces ya nosotros sabemos que el primer milestone de ese flujo va a durar 3 horas. ¿Ok? Entonces, luego de esas 3 horas, ¿qué hace? ¿O qué haría el usuario? Bueno, el usuario tiene que adjuntar un archivo, tiene que llenar, no sé, un campo de descripción, tiene que colocar el motivo de que se generó ese caso, colocar los datos, tal vez rellenar los datos de la persona que generó el caso, cotejarlo con el usuario que esté ingresado dentro de la plataforma del banco, porque puede ser que no sea cliente o puede ser que sí sea cliente. Y luego que ya tenemos esa información, que validamos si es cliente, entonces, ok, vamos a validar, porque nos dijo la tarjeta de débito, vamos a revisar si la tarjeta de débito que él está comentando coincide con alguno de los datos que nosotros tenemos en el sistema. Entonces, si coincide, vamos a hacerle gestión a la otra área para que le restablezca la contraseña. Por darles un ejemplo. Entonces, la otra área que se va a encargar se va a tener que crear otro milestone según la cantidad de tiempo que esa otra área se tarda en hacer ese restablecimiento de contraseña. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que Oriana, entiendan, ¿sí? sí, por eso el paso 6 en el fondo, porque tú tomas un caso, lo Ujú, identificas, ves cuál es el área responsable, y en el ujú. 6 de alguna manera tú le creas el caso a esa área. Y ella con otro entitlement milestone crea su propio proceso en el fondo. Va a depender, Algo, recuerden que va a depender, porque pueden ser que ustedes reciban el caso creado o puede ser que ustedes tengan que crear el caso.
se pueden presentar las dos situaciones. Entonces todo va a depender de cómo ustedes hayan configurado el flujo previamente. ¿Ok? Si ustedes crean el caso, significa que ustedes puede que tengan mayor cantidad de información y ustedes le van a dar un mejor seguimiento y ustedes le van a dar a lo mejor algún tipo de notificación al cliente que se generó un caso sobre el reclamo que él tiene, la llamada que él realizó, que están pendientes de avisarle. Ustedes van a tener un poquito más de tiempo para poder avisarle al cliente porque el cliente lo que hizo fue llamar. Él directamente no generó el caso. Pero si el cliente a lo mejor genera el caso, va a ser diferente porque va a tal vez recibir una notificación que se le generó el caso, que están revisándolo. Luego, cuando ya el caso pasa al proceso, le van a recibir otra notificación diciendo que ya entendieron cuál era la problemática, que lo están revisando. Y cuando se soluciona el caso, efectivamente le va a llegar otro correo diciendo que el caso ya se solucionó. O que el caso resultó ser algo distinto a lo que él estaba solicitando, entonces el caso tiene que pasar tanto tiempo más abierto. Pero esas gestiones internas normalmente no se les informa al cliente, sino que ustedes les van a dar la información que el cliente necesita saber, que es, sí, estamos trabajando en su caso, estamos pendientes de su caso. Eso. ¿Se entendió eso? Si no, vamos a continuar. Vamos a continuar. Una duda, Sí. los llamados, por ejemplo, si ese cliente que ya entró con un caso vuelve a ingresar otro caso, ¿afecta los procesos de los milestones? No, no. ¿No? Si es un O sea, caso que es exactamente igual, queda de claro, por el parte mismo, por del ejemplo. ejecutivo relacionar un caso con el otro. Relacionar El un caso parent con y el el otro, child. cerrar el anterior, que este ejecutivo valide la información que está y que los relacione. Eso sería una forma de hacerlo. Pero si son casos independientes de dos cosas totalmente distintas, siempre va a ser dos casos totalmente diferentes. Pero recuerden algo, eso que ustedes están preguntando, esos casos puntuales, eso se lo van a preguntar ustedes al cliente, porque de esas respuestas que el cliente le den a ustedes o la entidad a la cual ustedes le están configurando, va a depender la configuración que ustedes van a realizar. Esos casos bordes, todos esos casos bordes, ustedes se los tienen que imaginar en el momento que estén hablando con el cliente, antes de empezar la configuración. Eso se llama levantamiento. Cuando ustedes estén en el proceso de levantamiento, ustedes tienen que preguntarle al cliente. Cuando él les explique todo su flujo, ustedes tienen que, ok, perfecto. ¿Y qué pasaría si el ejecutivo recibe tal y tal cosa? Entonces, si el cliente le dice, bueno, yo dejaría los dos casos si son iguales ahí, y uno lo borro y otro lo dejo. Ya va. No es necesario borrarlo. Vamos a perder el historial. Entonces vamos, mira, tengo un campo acá que usted simplemente deja el otro caso, lo cierras y lo relacionamos con el caso nuevo. Así lo podemos solucionar. Y el cliente, ok, perfecto. Sí, para que no pierdas tus KPI. Entonces, eso es parte de la consultoría que ustedes van a realizar. Pero todos esos casos posibles, ustedes los van a definir es con el cliente que les toque en el momento. Bien. Oriana, ¿y ahí lo puedo dejar como caso hijo? ¿O aquí no funciona eso? Sí. ¿También? Claro, es que es el campo que no viene en el formato, que es el campo padre que relacionas. El case, no me acuerdo cómo es. El parent case, exactamente. Eso es. Eso es. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver dónde tenemos que activar la gestión de asignaciones. ¿Y de qué se trata la activación de las asignaciones? De la gestión de las asignaciones, pues básicamente es para que ustedes puedan empezar a ver el objeto eventos clave y asignaciones. Si ustedes no activan estos check, no les van a aparecer esos objetos para poder configurar esta parte de service. Entonces, antes de cualquier cosa que ustedes vayan a configurar, ya ustedes revisaron que tienen su check de usuario de Service Cloud activo,
que son administradores del sistema, muy importante para que puedan ver todas las configuraciones. Entonces, luego de eso tienen que irse acá, Entitlement Settings, y chequear este booleano que está acá. Luego de eso, van a verificar unos checks adicionales que están un poquito más abajo, que también son muy importantes. Pero aquí les dejo por qué tienen que chequearlos. Uno es porque esta opción que tienen acá, lo que va a hacer es que va a publicar en las noticias en tiempo real y en la página del perfil cuando se cumple o se infringe un evento clave. O sea, ese relojito que tanto les he nombrado y que todavía no se los he mostrado, eso es lo que va a hacer ese check. Ustedes lo van a poder visualizar en su formato de página. Entonces, como ustedes quieren ver el relojito que va corriendo cuando tienen su milestone configurado, porque el cliente o el ejecutivo va a quererlo ver gráficamente, ustedes tienen que marcar este check. ¿Ok? El otro check que es importante que también marquen, que habiliten, es que les va a mostrar este campo de tiempo detenido para los eventos clave. Entonces, este campo que les aparece, lo que les va a decir es el tiempo que queda para completar ese evento clave. ¿Ok? O ese milestone. Ese campo les va a aparecer cuando ustedes habiliten este check acá. ¿Y qué pasa también cuando ustedes marcan este check? Este es el que los va a dar la capacidad de poder visualizar cuánto tiempo estuvo detenido ese evento clave o ese milestone. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes lleguen a la activación de gestión de asignaciones, primero, marcar este check, habilitar la gestión de asignación y luego que el milestone se vea en el feed del formato de página y luego que acá que el milestone se vea en los settings, o sea, en el formato de página se puedan ver en esos campos cuánto tiempo queda porque Salesforce calcula esos tiempos según la configuración que ustedes hagan. Estos son campos que ustedes no tienen que configurar. Ya por la configuración que ustedes están realizando de service, Salesforce ya trae esto de caja. ¿Ok? Con respecto a los milestones. No me dejó salvar esa configuración. No te dejó. Pues, o sea, a lo mejor quedó configurada, pero le puse save y me deja la misma página. ¿Y te deja? Disculpa, no te escuché. No me cambia de página, en el fondo. Quedo en el mismo setup. Pero los checks quedaron marcados. Ujú. Sí, entonces, ¿qué Eso no te tiene que cambiar de página, lo no es tomo? necesario. ¿No te los tomó? Ya. Sí, a ver, voy a volver a entrar para decir que lo tomo. Settings. Ah, sí, ya lo habilitado. Sí, es que no te tiene que cambiar de página, es simplemente save y los checks van a quedar marcados. No te va a reenviar o redireccionar para ningún lado. Ok, entonces ya habilitamos la gestión de asignación y vamos a poder ver los objetos de lo que son los eventos clave y las asignaciones. Ahora luego de esto, vamos a ir ya a lo que es la configuración. Vamos a crear lo que son los eventos claves o milestones. ¿Ok? Cuando yo les hacía referencia que el milestone, el evento clave, es como la etiqueta que ustedes están colocando al entitlement, pues es así. Porque fíjense que acá, estos son los milestones y lo que me está mostrando es un nombre y un tipo de repetición. Y el tipo de repetición va a depender de las veces que ustedes necesiten volver a caer en esta etiqueta o en este milestone. Entonces, ustedes para llegar a este punto acá, primero, gestión de asignación, eventos clave o milestones, y van a llegar acá. Puede ser que haya uno creado de ejemplo, pero ustedes lo pueden borrar o lo pueden dejar ahí, no va a pasar nada. Y luego van a pinchar ahí en donde dice evento clave. Luego de eso, pues fíjense que lo que tienen es para colocar un nombre, una descripción, y en el tipo de repetición tienen la opción de
sin repetición, independiente y secuencial. Entonces, eso es lo que hace referencia si el evento clave va a ser independiente de otros, si es secuencial o si es sin repetición. ¿Y de qué depende esta opción que ustedes van a utilizar acá? Por ejemplo, si ustedes están configurando una entidad bancaria y supónganse que reciben, esto es un ejemplo, yo no soy especialista en nada del área bancaria ni nada por el estilo, pero sé que por lo menos sacar un crédito hipotecario es mucho papeleo, es mucha burocracia. Entonces, supónganse que un cliente solicitó una revisión a ver si él califica para tener un crédito hipotecario, ¿ok? Él genera el caso y entonces el ejecutivo le va a devolver un correo indicándole que necesita una cantidad de información de este cliente, pero todo esto se está haciendo de manera online, ¿ok? Entonces, luego de que el cliente entrega toda esta información, el ejecutivo va a recibir esta información, pero como el ejecutivo no hace todo el análisis, él lo tiene que enviar hacia un área en específico, y después esa área en específico que le responde a él, estamos ok, se lo devuelve al ejecutivo. Y el ejecutivo le responde al cliente, estamos ok, venga a firmar los documentos, venga a colocar acá su huella para poder terminar lo que es la aprobación del crédito hipotecario. Entonces, si ustedes, por ejemplo, crean un milestone que dice, en caso entregado a cliente, en todo ese proceso que yo les nombré, por lo menos hubieron 3 oportunidades donde el caso tuvo que volver a notificar al cliente. Entonces, esto significa que hay un milestone que es secuencial. ¿Por qué? Porque dependiendo del área donde vaya cayendo, se tiene que devolver. Tiene que hacer una secuencia de nuevo. Tiene que volver otra vez a ese evento clave. Entonces, por eso tiene la opción de colocar aquí que es secuencial. O sea, que secuencialmente puede que vuelva otra vez al inicio ese evento clave, dependiendo de la configuración que ustedes están realizando. Si es sin repetición, es simplemente que es un caso que va a tener eventos clave que son lineales. ¿Qué significa que son lineales? Recibo el caso, lo resuelvo, envío es una notificación al cliente, porque yo no necesito documentación adicional del cliente. Ya cuando está listo o lo estamos trabajando, simplemente envío una notificación, estamos trabajando para usted. Ok, y entonces después resolvieron el caso y lo que se le notifica al cliente está listo. Ah, ok, perfecto. Sin repetición. ¿Ok? Y cuando es independiente, es que simplemente el caso puede que tenga distintas áreas. Bien, pero ustedes no van a conectar ese caso con esas distintas áreas. O sea, como que el crédito hipotecario lo puede sacar completamente el ejecutivo, lo puede validar, lo puede habilitar totalmente el ejecutivo, pero la otra área que valida estos créditos hipotecarios no interviene. Es totalmente independiente esta área de esta. No hubo necesidad que el caso cambiara de área para ser validado. Entonces, por lo tanto, ustedes eligen un milestone que sea independiente. Esa es la diferencia en esas 3 opciones. Como les dije, eso va a depender de la configuración que ustedes necesiten realizar en ese minuto. ¿Ok? Pero la mayoría de las veces, por ejemplo, para el ejemplo que yo les voy a presentar el día martes, yo siempre voy a elegir sin repetición. Siempre. Ese es como que el por defecto. Ustedes no van a hacer una generación de casos que tenga que ir y venir y mandárselo a aquella área y que aquella área responda y que envíe la documentación y que ustedes se lo tengan que volver a cambiar al propietario y que lo reciba el supervisor para que lo apruebe.
No tienen que hacer nada de eso, siempre va a ser sin repetición, por default. Oriana, ahí me perdí. ¿Cuál es la diferencia con el independiente del sin repetición? Ok, a ver, vamos a Porque el secuencial lo buscar. entendí, porque lo que decías tú, el crédito hipotecario, claro, yo tengo un área legal que tiene que revisar los papeles y un área económica que ve la situación del cliente. Entonces, en el fondo ahí, claro, tiene lógica que sea secuencial, pero el independiente del sin repetición. Ok, ya se me ocurrió un ejemplo para eso. Ok, supongamos que vamos a quitar el ejemplo del banco. Supongamos que estamos en un call center, ¿ok? Entonces recibimos un caso y resulta que en el call center están 2 supervisores, pero esos 2 supervisores son de áreas diferentes, ¿ok? Uno de los supervisores se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones, no va a estar disponible. Pero el que se fue de vacaciones es de la otra área, no del área del call center que siempre atiende esa tipología de clientes. Entonces, ahí se configura un milestone que sea independiente. ¿Por qué? Porque esa persona no está ubicada en el área de siempre, sino en otra área. Entonces, tú le vas a pasar a esa persona ese caso. ¿Se entiende? Que está independiente de la otra área. Él simplemente va a aprobar, a decir, sí, ok, ajá, perfecto, sí, aprueba. Porque él es el que está disponible allí. Como si no tuviera propietario. No, siempre va a tener propietario, solo que él no pertenece a esa área del call center. Él pertenece, pónganse ustedes, el call center se encarga de lo que son reclamos de Falabella. La persona que siempre está, que siempre se encarga de esa área, son de reclamos de Falabella, y el que se fue de vacaciones es el supervisor de reclamos de Falabella. Pero el que quedó, el supervisor de postventa. Entonces, el supervisor de postventa, que no tiene nada que ver con reclamos, es el que está disponible para darle el ok a ese caso. ¿No es lo mismo una regla de asignación en ese caso? Sí y no, porque la regla de asignación ya tú la configuraste para que le llegue siempre al supervisor de reclamos Falabella y no lo vas a mover de ahí. Porque a veces pasa eso, tienen un solo supervisor, tienen una sola persona que se encarga de todo. Pero en este caso, tú generaste un evento clave por el hecho de que uno de tus supervisores se te fue de vacaciones o lo despidieron, no sé, cualquiera de estas posibilidades. Entonces, tú tienes que dejar a alguien a cargo que pueda hacer gestión a esa tipología de casos que están recibiendo. No sé, una devolución de dinero. Necesita evidentemente que un supervisor lo valide. Entonces, ustedes lo que van a hacer es generar un milestone que sea independiente. ¿Por qué? Porque es independiente a toda la configuración de los milestones que ustedes tienen de Falabella reclamos. Y eso puede ser momentáneo por el periodo de vacaciones. Oriana, claro, se pudiera hacer esa configuración aparte de lo que ustedes ya tienen para que no intervenga con el flujo que ya ustedes tienen configurado. Entonces, claro, cuando ya el usuario vuelva de vacaciones, ese evento clave se puede dejar allí, hasta se puede dejar allí porque ya la persona que está de Falabella postventa no tiene por qué intervenir, no va a llegar a cruzar para allá a ese evento clave. Son hechos aislados a la continuidad de los procesos que está dentro, por lo menos, de Falabella. Claro, eso. Ahí, Oriana, hechos aislados. Muy bien, me gustó esa definición. Oriana, podría ser como un ejemplo, quizás que pueda clarificar un poquito más, si por ejemplo yo tengo un call center que ciertas personas están dedicadas a tomar las horas médicas y la otra los exámenes. Entonces que en algún minuto, claro, no está la de exámenes y la de horas médicas tiene que asumir en el fondo el dar las otras horas. Sí, también es una buena opción. Es un buen ejemplo de eso. Sí. Exactamente. Pero ojo, como les decía, tanto los secuenciales y los independientes
son casos donde el flujo es como más intrincado, más complejo, tiene más recoveco, tiene que recorrer más áreas. Como les dije, por lo general que se utiliza es sin repetición, siempre cuando son lineales. Siempre cuando el caso se genera, la otra persona se encarga de este, él cambia el propietario, cambia el estado, y no se toma en consideración que se tenga que devolver a ningún área o que otra persona se tenga que encargar porque la otra la despidieron o porque la otra se fue de vacaciones. ¿Ok? Por lo general, como lo que había dicho Francisco, puede que esa persona que se fue de vacaciones la agreguen en la regla de asignación. ¿Para qué? Para que en vez de que sea una persona, se coloque, es un grupo público. ¿Ok? Pero ustedes tienen que conocer por qué se utilizan y para qué se utilizan cada una de las opciones del tipo de repetición. Es importante Oriana, que lo y si sepan. yo ¿Sí? ya creé un evento clave Ujú. que he guardado, yo en algún minuto puedo cambiarlo de sin repetición a Sí, independiente, por sí, ejemplo. sí, sí, no hay Ya. problema. No habría inconveniente. Le puedes cambiar el nombre, le puedes cambiar el tipo de repetición. Eso no queda de ninguna manera bloqueado. Más adelante les voy a mostrar que no van a poder cambiar, pero sí pueden duplicar. Auriana, tú nos habías dicho que había un límite de milestones, ¿cierto? ¿O no? No había llegado a ese punto, pero sí, hay un límite de milestones de máximo. Milestone. No, milestones no. Son los entitlements que tienen un máximo. Ustedes pueden hacer un máximo de 10. ¿Ok? Entonces, sí, ustedes pueden generarle un caso a Salesforce diciéndole, mira, es que yo necesito que me habilites porque 10 no son suficientes. Pero, o sea, tienen que justificar muy bien el por qué quieren habilitar a más cantidad, porque si no, tienen que generar otra vez un entitlement, relacionarlo con, con los eventos clave o milestone, y ahí empiezan a colocar más entries, y bueno, siempre van a ser 10 las que van a tener disponibles. Entonces, eso 10, sí es. ya. 10 entitlement y indefinidos los milestones. Ahí, dentro de cada entitlement. Sí, pero el milestone como tal es importante que ustedes sean ordenados al momento de escribir los nombres y que sean referenciales. Por ejemplo, en este caso, yo le he colocado aquí primer evento, pero si ustedes trabajan con área bancaria, primer evento, no sé, cuenta persona, primer evento, cuenta empresa, área, no sé, cuenta de ahorro, cuenta corriente, que sea bien descriptivo, porque eso que está acá, como yo les decía, es una etiqueta que ustedes van a leer en en el formato de página. Entonces, si ustedes hacen primer evento clave, a lo mejor el ejecutivo y primer evento clave de qué, este es el que pero no sé qué está hablando de esto, no sé qué hace referencia a esto. Entonces es importante que ustedes cuando creen esto, se entienda para qué lo están creando. ¿Ok? De todas maneras, se los voy a mostrar ahorita en pantalla para que lo vean. Entonces, ahí, cuando ustedes ya generan los milestones, así se ven, dependiendo del que hayan elegido. Y luego empezamos con la parte de lo que es la creación de los entitlements o las asignaciones. Entonces, buscan entitlements o asignaciones, mucho cuidado, no se vayan a confundir con reglas de asignación, si lo tienen en español. Y luego, bueno, New Entitlement Process. Muy importante, la primera pantalla que les va a aparecer es esta. A veces aparece otro objeto relacionado con caso. Es importante que siempre elijan caso, porque todos ustedes lo van a configurar en caso. Esto se abre un poquito más cuando ya ustedes están viendo otras ramas, por ejemplo, si en algún momento se ponen a estudiar la parte de Field Service, que es la parte mucho más avanzada, mucho más adentro de lo que es Service, le va a aparecer aquí objetos de Field Service. Pero por mientras, en las configuraciones que ustedes tienen en sus Developer Edition, les va a aparecer siempre caso. Entonces eligen acá el caso y se les abre esta opción acá. Entonces, aquí van a colocar primero el nombre del Entitlement Process,
Entonces, ahí en el nombre del entitlement process, háganlo descriptivo. Por ejemplo, proceso para casos de cuenta corriente, proceso para casos de cuenta ahorro, cuenta persona ahorro, así descriptivo. Entonces, cuenta persona ahorro, entonces ustedes van a colocar a lo mejor versión 1.0, después versión 1.1. Créanme, van a crear muchas versiones. Tienen que ajustarlo hasta que funcione, hasta que lo prueben hasta el cansancio. Ok, tienen su descripción, muy importante que lo activen. Y luego tienen acá esta opción, que es avanzada, que es obligatorio que lo utilicen, que eso va a indicar a ustedes cómo el caso va a entrar en ese proceso que ustedes están programando o configurando, mejor dicho. Entonces, tienen la opción basado cuando la fecha de creación del caso o basado en un campo fecha hora en el caso. Tienen esas dos opciones. Y eso va a depender de la configuración que ustedes estén realizando. Por lo general, moi elijo siempre esta opción. ¿Ok? Porque yo tomo en consideración, es la misma fecha de creación del caso. Llegó el caso, tomo esa fecha de creación para que entre en el proceso de asignación que yo estoy configurando. Oriana, pero ahí va a depender si en el fondo el proceso es en base a horas. Ahí te serviría el campo personalizado, me imagino, que crea fecha hora. No, eso va a depender de lo que te diga a ti el cliente. Si el cliente no le sirve esa fecha de creación del caso, esa fecha hora de creación del caso de Salesforce, sino que él quiere colocar la fecha hora de creación de su caso, porque a lo mejor en su empresa tiene un sistema, ponte tu SAP o un ETL, lo que sea, y él necesita que esté esa fecha hora de creación, entonces tú generas un campo, fecha hora, y de ahí es que tú vas a tomar esa información. Ok. Bien, entonces el otro campo que tienes disponible que es Exist the Process. Entonces, tienes las dos opciones. Basado cuando el caso es cerrado o basado con unos criterios personalizados. También va a depender de lo que ustedes necesiten configurar. Entonces, ustedes van a elegir si quiere que sea basado cuando el caso definitivamente lo cierran o cuando ustedes colocan criterios específicos para que se cierre. Entonces, tienen la opción de cuando el caso se va a salir del proceso y, bueno, va a depender exclusivamente de la configuración que ustedes necesitan. ¿Ok? Otra vez, la opción que yo elijo acá siempre cuando el caso está cerrado. Yo. ¿Ok? Porque todavía no he tenido la opción de que un cliente me diga, no, yo quiero elegir la fecha ahora cuando el caso se va a cerrar específicamente. Ah, ok, perfecto. Entonces elijo como la que es predeterminada. Bien. Lo otro que van a elegir acá, que no parece obligatorio, pero yo les recomiendo que lo elijan, muy importante, es la elección de las business hours. ¿Por qué? Porque las business hours acá es que va a determinar el tiempo que esa asignación que ustedes están configurando va a estar trabajando, ese rango de tiempo o ese tiempo que ustedes le colocaron para que se generen y que entren los casos. Entonces, a pesar de que no sea obligatorio, es muy importante que lo elijan. Entonces, fíjense de algo muy importante. El business hours tiene que tener el check activo, que si está inactivo no lo van a poder elegir, no van a tenerlo disponible. Y lo otro es que ustedes validen si quieren utilizar el business hours por default o otro business hours adicional, o sea, el de 24/7, el que dura 3 horas, no sé, cualquiera de los business hours que ustedes hayan configurado previamente. Entonces, luego lo eligen
Y una vez que lo guardan, les aparece esto que tienen acá. Este es su entitlement process configurado. Fíjense bien lo que hay. Todo lo que ustedes habían hecho, todo lo que ustedes habían configurado previamente es lo que les aparece acá. Y estos rangos de tiempo van a depender, pues, de la configuración que ustedes les empiecen a hacer a sus milestones. Acá es que nosotros empezamos a relacionar los milestones, lo que yo le decía, el paso, si no mal no recuerdo, el paso 3 con el 4, perdón, el paso 3, donde estamos relacionando el entitlement con los milestones, ¿ok? Entonces, para nosotros relacionarlo, lo primero que vamos a colocar aquí es new. Y fíjense por qué se tienen que configurar primero los milestones. Porque acá, dentro de esta configuración, te pide en ese campo que coloques el milestone que vas a elegir para configurar, la etiqueta que necesitas configurar en ese minuto. ¿Ok? Entonces, ustedes ya tienen su nombre del entitlement process, tienen el nombre del milestone, ustedes eligen cuál de los dos milestones es el que van a configurar en ese momento. Tienen algo que se llama time trigger en minutos. Ese es el tiempo que yo les vengo hablando a ustedes, ¿no? Que ustedes le colocan 30 minutos, 1 hora, 3 días, 1 año al milestone, que lo que tú estabas preguntando también, Sandra, que, ay, ¿cómo yo hago para colocarle el tiempo específico? Pues acá, en ese cuadrito allí, es que ustedes lo colocan. Y como bien lo dice, lo tienen que colocar en minutos. O sea, si ustedes le dijeron, no, es que son 48 días que tiene que estar abierto, ustedes tienen que calcular esos 48 días en horas. Si son no sé cuántas horas, no, sí, ¿Horas hábiles o las toma automático? las toma automático por el horario de oficina que ya Configurado. ustedes colocaron. Claro. Entonces, muy importante que ustedes coloquen ese valor acá, ese valor numérico. Esto que está acá es cuando ustedes están haciendo estas configuraciones con un desarrollo. Yo nunca lo he hecho. Entonces, por lo tanto, si se fijan, el cheque es opcional. En este caso, sí, no es necesario que lo toquen ni que lo marquen. Ese lo pueden obviar perfectamente. ¿Ok? Luego tienen esta opción acá para elegir el momento, el tiempo en que va a empezar a correr ese evento clave. Entonces tienen las dos opciones. Según el entitlement process o según los criterios del milestone. ¿Ok? Por lo general, yo siempre tomo el entitlement process, porque el entitlement process es el que está conteniendo el horario de oficina, el que está conteniendo la información del milestone, ¿ya? Todo eso. Entonces, por lo general, yo siempre escojo esta opción. Todavía no me ha tocado utilizar por los criterios del milestone. No me ha tocado configurar con esta otra opción. Luego de eso, aquí nuevamente, en la relación que ustedes están haciendo con el entitlement process y el milestone, tienen que colocar los business hours. ¿Ok? Y eso es lo que yo hacía referencia a ustedes. Ustedes pueden tener distintos business hours, pero pueden elegir solo uno. ¿Ok? Porque para eso, ustedes tienen la opción de crear distintos entitlements, donde si la configuración es la misma, pero el horario de oficina es diferente, ustedes se generan un entitlement que tenga el horario de oficina 24/7. Si el horario de oficina ustedes necesitan que dure solamente de las 9 de la mañana a las 18 horas, entonces ustedes generan el otro entitlement con todas las condiciones iguales, pero con el horario de oficina de las 9 a las 18 horas. ¿Ok?
Porque imagínense ustedes que hagan una configuración donde sean distintos horarios de oficina, es un desastre. Eso literal es un desastre porque Salesforce se va a volver loco calculando, sacando cálculo de cuándo es que toca, los días hábiles, que el 24/7 toma y considera los sábados y los domingos, pero sí tiene que calcularlo con los horarios, con los holidays. No, 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 no. Me gusta que haya ordenado eso de esa forma. Ok, entonces luego ya ustedes eligieron su business hours, tienen la opción acá de elegir el orden o la posición donde ese milestone se va a ejecutar. O sea, posición 1, 2, 3, 4, 10. Recuerden que es de 1 al 10. Por eso dije hasta el 10. Y tienen la opción acá nuevamente de elegir cuando los criterios coinciden o una fórmula para evaluarlo. No sé si coloqué aquí la opción de la fórmula. No, no le coloqué aquí la opción de la fórmula. Pero lo que hace acá, cuando ustedes eligen la opción de la fórmula, lo que hace es que le abre una ventanita, así como cuando crean un campo fórmula. Igual, se les abre esa ventana y ustedes generan una fórmula de ahí que haga la opción de validar estos criterios. Eso sí lo he utilizado cuando ya son unas configuraciones muy, muy extensas de distintos eventos clave con estas asignaciones. Entonces, como se parecen mucho los procesos, la fórmula tiene como más potencia de no equivocarse. No sé por qué exactamente, pero si ustedes generan la fórmula, no puede ser que no tenga que caer en el mismo bucle, porque eso les va a pasar en algún momento si configuran eventos clave que tienen muchas posibilidades, que son muy similares, los criterios son similares. Entonces, con la fórmula, ustedes le agregan el tipo de registro, los campos que ustedes quieren evaluar y todas estas opciones, y ustedes le pueden colocar el is new o is change, y tiene la capacidad de que evite esos bucles que se puedan quedar como cíclicamente validando el evento clave, porque ustedes a lo mejor colocaron, pónganse ustedes el evento clave, el segundo evento clave, y les aparece el primer evento clave, pero con el tiempo del segundo evento clave. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué no está funcionando bien? A veces puede suceder esas cosas. Por eso es que es tan importante probarlo, probarlo, probarlo hasta el cansancio. Este es como el paso de cuando quiero volver atrás o quiero avanzar, quiero que Mm. haga ese, ¿cómo se llamaba? Volver al milestone, ¿o no? ¿Cómo volver al maestro? No entender. Cuando tú le decías que aplicar algún criterio para volver al tipo de asignación o los eventos claves, si tenía que volver. Sí, lo puedes hacer desde acá. Lo podrías hacer desde acá. Pero recuerda que estos criterios específicamente son para que entre en un evento, en un milestone específico. O sea, tú colocas aquí los criterios, pero lo que te va a gatillar que pase de un lado al otro son las acciones posteriores a eso. No sé si se entiende. Porque aquí tú le colocas, por ejemplo, le colocaste New Web Instalación. Entonces todos los casos que entren o que se generen New Web Instalación van a entrar al primer evento clave que tiene 5 minutos. ¿Ok? Pero puede ser que ya tú tienes creado el caso que no está en el estatus nuevo, que sí sigue siendo web, pero la razón o el motivo de creación no es instalación. Está en proceso y a lo mejor está, no sé, en ingeniería. Entonces, ingeniería manualmente debería cambiarlo a estado nuevo y a instalación para que vuelva ese evento clave otra vez. Si no lo Entiendo. hacen manualmente, entonces tendría que hacerse con las acciones del semáforo, que cuando llegue a esa otra área, en ese momento en particular,
que, ponte tú, no sé, vamos a suponer que le colocaron otro campo aquí, el case, ok, la descripción, supongamos, la descripción la llenaron porque la descripción estaba vacía y el tipo de registro coincide, entonces la acción va a cambiar esto nuevo y esto instalación. Y se devolvió al primer milestone por sí solo. Te evitaste el hecho de tener que cambiar las dos opciones para que se devolviera solo, por tu cuenta, pues. Eso. Automatizaste el clic. Exacto. Automatizaste la modificación de esos dos campos. Que por lo general la mayoría de los clientes quieren que se hagan de esa forma. Pero como les he repetido varias veces, si en todos los asignaciones se pretende hacer de esa forma, esto se marea. Llega un punto que se puede marear. Entonces cae en otra asignación que no corresponde, porque a veces hay muchas asignaciones que son similares. Entonces, de alguna manera, tienen que intervenir la mano del ejecutivo para hacer gestión. No todo puede ser automático. Ok, chicos. Entonces, los criterios coinciden. Sí, los criterios coinciden que el estatus esté en new, el case origin en web, el case reason en instalación. Significa que nuestro primer evento va a aparecer con 5 minutos corriendo en el relojito. Entonces ya configuramos nuestro primer evento clave y salvamos. Y así se vería el milestone o evento clave configurado dentro de nuestro entitlement process. Así se ve, ahí está el tipo de evento clave que se configuró, el nombre del evento clave, que es la etiqueta, y los criterios que se tomaron en consideración. Los minutos para completar ese milestone dentro de los casos que se vayan a generar con estos criterios, el tiempo en que se va a empezar a generar o a considerar el tiempo que se va a tomar en consideración desde que empieza a correr ese evento clave, y las business hours, que son el horario que está por default. Solamente tenía un horario configurado allí. Entonces, así se vería. Entonces acá, de todas maneras, les dejo. Solo se pueden agregar un máximo de 10 eventos clave por proceso de asignación. Por default. Eso es lo que Salesforce trae de caja. ¿Ok? No pueden colocar más de 10. Pero sí pueden generar N cantidad de entitlement para seguir configurando los otros eventos clave que les faltan o que les hagan ustedes necesidad de seguir configurando. Se agregan otro evento clave más, así se van a ver. Todos se van a ver así, uno debajo del otro, y siempre con el orden que ustedes le hayan colocado, orden 1, orden 2, orden 3, hasta el 10. Entonces fíjense que dependiendo también de los tiempos que ustedes van colocando, acá se van a ir colocando como marcas sobre el tiempo que está. Fíjense que ahí tiene la primera marca de los 5 minutos, y bueno, no me recuerdo cuánto es la marca del otro, pero seguramente está un poquito más adelante. Entonces ustedes cuando ya tengan ustedes por lo menos configurados 10 eventos clave acá, van a ver las distintas marcas que tienen su rango de tiempo que se muestra aquí en el gráfico. Y la parte más importante de todo esto, una vez que ya ustedes configuraron lo que es el entitlement, los eventos clave, entonces ahora ustedes tienen que configurar las acciones. ¿Cuáles son las acciones? El semáforo que yo les había comentado. Entonces, vamos a tomar el ejemplo que tenemos acá. Si ustedes tienen el primer evento clave que dura 5 minutos, porque el ejecutivo, la persona que se encarga de esta área, dijo que el ejecutivo en 5 minutos, para esta tipología de casos, él puede resolver en 5 minutos qué es lo que se tiene que hacer. Ojo, no resolver el caso, sino entender cuál es la solución que tiene que aplicar para resolver el caso. Ok, entonces, en 5 minutos, si yo
logro resolverlo, ¿qué va a pasar? Las acciones de éxito, no me interesa que haga ningún tipo de acción de éxito, simplemente porque yo voy a cerrar el evento y quiero que pase el siguiente. No me interesa que haga ningún tipo de acción. Pero entre las acciones, para que ustedes las conozcan, tienen crear una nueva tarea, crear una alerta de email, pueden actualizar un campo, pueden enviar un mensaje saliente, o seleccionar una acción existente significa que puede hacer una configuración de alguna otra acción previa que ustedes tengan y la pueden elegir allí. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren actualizar un campo, tienen estas opciones acá. Le colocan un nombre a esa acción que están configurando. Esto es simplemente el nombre API que se está copiando aquí abajo. Le pueden colocar una descripción, el objeto, y ahí ustedes eligen cuál va a ser el campo. Tienen los campos estándar y tienen los campos personalizados. Entonces, una vez que ustedes eligen el campo personalizado o estándar que ustedes necesitan, pues le van a aparecer estas opciones. Tienen para elegir un valor debajo del que está actual, por encima del que está actual, un valor que por debajo del actual y un valor específico. En este caso estamos tomando un picklist para actualizar. Entonces, por eso que nos aparecen estas opciones. Las opciones serían un poquito diferentes si es un campo de texto, si es un campo numérico, no sería igual al del picklist. Fíjense que ya el sistema sabe cuál es el valor o cuál es el tipo de datos que están eligiendo. Y bueno, este check simplemente es para reevaluar esas reglas después que el campo cambie. Pero como ustedes no quieren reevaluar reglas, simplemente quieren que actualice ese estado solo cuando se cumpla cualquiera de los eventos que ustedes ya configuraron, entonces no es necesario marcarlo. Y bueno, aquí tienen la opción de un valor específico según el estatus. Si ustedes tienen el campo estado, tienen estas opciones que pueden elegir. Eso va a depender de las actualizaciones que ustedes quieren realizar. Entonces fíjense que las acciones de éxito, yo le puedo configurar acá que me actualice el motivo del caso y el estado del caso. ¿Por qué? Porque seguramente estas dos actualizaciones van a hacer que cambie automáticamente al siguiente evento clave sin ustedes tener que cambiarlo. ¿Ok? Esa es la automatización que yo les hacía referencia que ustedes pueden hacer hasta para el escalamiento de los casos, porque aquí muy bien ustedes pudieran colocar el campo propietario y colocarle un nombre de usuario o una cola. Y dependiendo de los criterios que se cumplan con esto y con los eventos clave que ustedes ya configuraron, pues ustedes pueden hacer el cambio de usuario y escalarlo solo, automáticamente, sin tener que ir a hacer una regla de distribución o una regla de escalamiento. Lo pueden hacer desde acá. Entonces, si ustedes marcan el evento clave 5 minutos antes de que pase ese tiempo, esto va a suceder de manera automática. Si no es así, ustedes van a empezar a configurar lo que son las warning actions, que son como las acciones de aviso. Mira, se está a punto de vencer este milestone. Entonces, cuando ustedes tocan acá, fíjense que tienen un botón que dice Add Time Trigger. Eso es para agregar el tiempo en que se va a ejecutar esta warning action. Entonces, si se fijan, se abre esta ventana y te dice minutos u horas. Entonces te dice before, siempre va a aparecer before. ¿Y por qué before? Antes del primer evento clave que se está generando. Entonces ustedes pueden elegir que 1 minuto antes
del vencimiento, o sea, 1 minuto antes de estos 5 minutos, significaría que 4 minutos antes a ustedes les va a llegar una notificación diciendo, este milestone está próximo a vencer, según la configuración que yo estoy realizando aquí, porque yo pudiera colocar, no sé, 1 hora, entonces menos el tiempo de los, ¿cuántos son? 59 minutos. A los 59 minutos, si es 1 hora, ustedes le van a llegar una notificación que está próximo a vencer ese evento clave. Entonces, por eso les hago referencia que va a depender de la cantidad de tiempo que esté acá ubicada en su milestone. Entonces, en este caso, yo coloco 1 minuto, lo salvo, y me aparece acá la opción del minuto before. Luego de que ya yo configuré el tiempo en que se va a ejecutar esta warning action, es ahí que se habilita agregar la opción de workflow, que la acción de workflow simplemente es la acción que yo quiero que se ejecute en ese tiempo, en esos 4 minutos antes de el vencimiento. Entonces ahí yo voy a elegir si quiero que sea una tarea, un envío de correo, una actualización de campo, un mensaje saliente o una acción existente. En este caso yo elegí que fuese una nueva tarea. Esta nueva tarea es exactamente el mismo formato de creación de tarea que trae Salesforce, no es diferente, es exactamente el mismo. Es más, ustedes pudieran, anticipándose a esto, pudieran crear las tareas antes y tenerlas ya preparadas y en vez de usar esta acción de nueva tarea, utilizarla de seleccionar acción existente y eligen tarea y ahí las tienen. Entonces ahí colocan a quién está asignada, cuál sería el título, el nombre, la fecha, si quieren hacerle algún tipo de protección a la tarea, los comentarios, el estatus, la prioridad. Y luego que ya ustedes colocaron lo que querían acá en la tarea, pues simplemente lo guardan. Luego que ya tienen su tarea creada con toda la información que ustedes quieren, pues así aparece. Ustedes tienen la capacidad de editar o borrar esa action que ustedes acaban de realizar. Esto no tiene, hasta donde sé, no tiene como límite de cantidad de acciones que ustedes pueden colocar aquí. Pero yo particularmente no les recomiendo que coloquen más de 1 o 2, ¿ok? Porque recuerden, vale la redundancia, estos son simplemente recordatorios para avisar de que está próximo a vencer un evento clave. Por último, tenemos ya lo que es la violación de las acciones. O sea, cuando ya nuestro evento clave venció. No es que el caso está cerrado, no es que el caso está mal, no. Simplemente es el evento clave que ustedes configuraron que está vencido. Entonces, el mismo procedimiento. La única diferencia es que acá, en vez de ser before, esto es after. O sea, si su evento clave duraba 5 minutos, ¿verdad? Entonces, 5 minutos después, significa que al minuto 6, un minuto after, es que va a llegar esta notificación de que tu evento clave ha vencido. Bien, entonces ustedes colocan el tiempo, así les aparece. Aquí vuelvo a elegir que fuese una tarea. Y así se ve el primer evento clave ya vencido. Así se ve la configuración de las acciones con su semáforo. Ustedes pueden elegir dejar esta vacía, ustedes pueden elegir dejar estas vacías también. No es obligatorio llenar el semáforo, pero yo les invito que siempre los llenen, porque cuando el ejecutivo tiene tanta carga de casos al día, es importante que algo les notifique de que tienen que gestionar ese registro, tienen que hacer algo con ese registro, porque Salesforce tiene unos campos, así como ustedes ven que aparece Violation Actions o Warning Action, tiene un campo que dice evento clave que está vencido. Entonces le deja una marca a ese registro
que ahí en ese registro se venció un evento clave. Entonces, cuando ustedes van a ver los KPI, o el ejecutivo va a ver los KPI, imagínense toda la cantidad de campos que van a, de registros que van a tener, que tienen esa marca de violación, que todos están en 1, porque nadie les hizo caso a los registros que tenía que gestionar. Entonces, no. Estamos buscando que la gestión sea lo más optimizada posible y que todos estén rápidamente gestionando los casos. ¿Ok? ¿Dónde vamos a ver toda esta información que configuramos? En nuestra consola de servicio. Ese es el lugar donde los ejecutivos van a estar visualizando todos los casos. Para que ustedes entiendan de qué hablo con la consola de servicio, les voy a mostrar aquí desde Salesforce. Esta es la consola de servicio. Así se ve. Esto es lo que debe ver un ejecutivo que trabaja en Salesforce. La vista 360 de casos. Así es que se ve, así de tan llena de información. Aquí tienen todos los casos con las distintas opciones, con todas las vistas de listas posibles, el detalle del caso, y aquí en el detalle del caso es como el nombre lo dice, un detalle. No es que va a mostrar toda la sábana de campo que puede tener el caso. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a aparecer tal vez son datos sensibles o los datos más importantes que el ejecutivo necesita ver rápidamente para hacer una búsqueda o para investigar sobre el caso que acaba de recibir. ¿Bien? Entonces, por eso salen solo esta cantidad de campos acá. Tiene un detalle el contacto, puede ser que necesite buscar información de esa persona que acaba de generar el caso. Entonces ahí va a poder buscar a lo mejor si hay un número de teléfono, si hay un email, si no hay un email o un número de teléfono, entonces lo va a poder registrar también. Y los que le quería mostrar. Aquí está. Esta es la hermosa ventanita con esos checks iniciales que marcamos, que nosotros necesitábamos visualizarlo. Esto es lo que ustedes están configurando acá. El primer evento clave, el segundo evento clave. Fíjense que mientras yo no marque completado los eventos, el evento sigue corriendo. Fíjense que cuánto tiempo tiene atrasado mi segundo evento clave. Y he recibido N notificaciones de que el evento clave está vencido. Hay que votarla. Sí, soy una ejecutiva malísima. No gestiono mis casos. Entonces, eso es acá lo que va a ver el ejecutivo. Y si el ejecutivo, por ejemplo, voy a hacer yo, antes de pasar a eso, lo que les quería hacer referencia, la marca. Fíjense que ya este registro tiene la marca de que entró en un estado de violación. Es horrible la palabra, pero entró en el estado del SLA incorrecto. ¿Por qué? Porque ese milestone, ese evento clave está vencido y nadie le hizo gestión en esa cantidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que podría pasar si, por ejemplo, un cliente le dice a ustedes, ay, no, pero, o sea, esto es no sé, un bufete de abogado. Este caso yo no lo puedo cerrar en una semana. Esto puede pasar meses abierto allí. Entonces, ustedes como consultores ahí le van a indicar a esta persona, ok, perfecto. ¿Necesitas que entonces se genere el caso y quede abierto una cantidad de tiempo? Bueno, vamos a hacer entonces un evento clave que cuando ustedes marquen el primero, él va a quedar sin evento clave. Este no va a llegar al segundo evento clave. ¿Por qué? Porque no me interesa que el caso quede en una etapa de vencido o en próximo a vencer. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los casos que ese bufete de abogados genera, como mínimo son 6 meses para poder hacerle gestión. Entonces, se hace lo siguiente, para que vuelva a entrar al segundo evento clave, ejecutivo o abogado o persona encargada de hacer gestión sobre los casos, tú vas a cambiar de este estado a escalado, lo guardas y él va a entrar automáticamente al evento clave después de la
cantidad de tiempo que tú hayas definido que ese caso tiene que estar ahí, estático. Y esa es una forma de poder subsanar esa posible casuística. ¿Ok? No es que solo así, no, se tiene que mantener siempre el reloj, porque si el reloj no está al día, entonces no se puede hacer la configuración. Sí se puede, claro que se puede. Es cuestión de poder buscarle la vuelta a la configuración que ustedes están haciendo. Ok, entonces lo que iba a hacer, para que este evento clave se cumpla y no pase esto, el ejecutivo, la persona encargada de la gestión de los casos, tiene que hacer esto, marcar completado. Y ahí se marca, yo marqué el primer evento clave y ahí se marca el segundo evento clave. Estaba pensando, Ariana, un poco similar a lo que ocurre con la oportunidad, ¿cierto? Que tiene diferentes etapas, eventos clave que tiene que cumplir y uno los va como marcando en medida que se van cumpliendo esos eventos, para hacer una analogía en el fondo. Sí, es una analogía en lo que estás haciendo referencia, porque acuérdate que aquí hay algo interno que estaba trabajando por detrás. Una cantidad de tiempo, un horario de oficina, Claro. una cantidad de cosas que ya tú configuraste, y en esa misma configuración del evento, de los eventos clave, tú pudieras hacer que actualice todo esto, todo este formato, todo el formato de campo, perfectamente. Entonces, como te dije, va a depender de la configuración que ustedes quieren realizar y, por supuesto, que ustedes estén también pendientes de decirle a la persona, pero ya va, tú necesitas un autómata, porque nosotros no recomendamos, no es una buena práctica que Salesforce te automatice todo, porque ponte tú que no sea, que no cumpla siempre esas mismas condiciones. Entonces, Salesforce no te va a llenar una descripción para ese caso en particular en ese minuto. O Salesforce, si tenías que cambiarle algo a esa tipología de caso, él no se va a dar cuenta de eso, porque aquí no estamos utilizando inteligencia artificial ni nada por el estilo. Simplemente un autómata que tú le estás dando unas opciones y que él, esto o esto. Y si no es esto o esto, ay, bueno, el caso quedó en el limbo. Así. Así, literal. Entonces, por eso tiene que haber una persona allí que esté pendiente de que los casos se están asignando adecuadamente, que, que efectivamente se está tomando el nombre de la asignación, que ya vamos para allá, y que está entrando a los eventos clave que ustedes configuraron, porque puede pasar perfectamente que entre el primer evento clave y nunca entró al segundo ni al tercero. Ay, ¿qué pasó aquí? Hay que revisar ahí el entitlement process con los criterios que ustedes ingresaron, a ver dónde se está saltando, qué les faltó colocar. ¿Le faltó colocar el tipo de registro? ¿Le faltó colocar tal vez la cola que corresponde? Eso lo tienen que revisar. Todas esas cosas. ¿Alguien Vale. tiene una duda? ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿No? Ok. Fíjense que las actividades que yo había generado, así es como se ven. Las actividades abiertas que yo coloqué, que yo le decía, avísame cuando esté por vencer, avísame cuando esté próximo a vencer, así se ven. Exactamente las mismas actividades, por eso yo les decía, ustedes las pueden configurar previamente y cuando ya esté próximo a vencer, cuando ya esté vencido, Salesforce va a notificar, va a llegarle esas notificaciones ahí, les va a molestar. Vencido, 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 o próximo a vencer. O si no, bueno, las notificaciones acá, o si no, el correo electrónico. Va a depender de lo que ustedes le configuren al cliente. Ok. Algo muy importante acá. Miren, fíjense, este es el campo que yo le decía. SLA violation. Violación de SLA. Entonces, él directamente cambia al yes o no. Esa es la marca que le hace el sistema. Más adicionalmente esta que dice incumplido, así, bien grande. Ok. Normalmente, ustedes tienen que hacer esta configuración que está acá, que se llama nombre de asignación.
La asignación, por lo general, lo que hace es llevarlo a ustedes, vamos a abrirlo acá, al tiempo o la fecha que ustedes van a tener ese entitlement, esos milestones disponibles, abiertos. Porque toda esta configuración que ustedes están realizando, eso no significa que porque hicieron eso, Salesforce entendió, esto es infinito, esto no tiene fin. No. Hay que decirle con este otro objeto acá, que no parece muy importante, pero es muy importante, decirle acá que esa asignación que nosotros estamos configurando, que este proceso de asignación, porque todo eso que configuramos, que ustedes vieron, lo estamos llamando acá en este campo, le estamos colocando nuevamente el horario de oficina y le estamos colocando aquí la fecha de inicio que va a estar todo ese proceso trabajando y la fecha de finalización. Y fíjese la fecha de finalización. ¿Por qué? Porque así Salesforce entendió, ok, yo tengo todos estos milestones y todos estos entitlements. Y cuando lo tengo acá en este estado, ok, está activo. Perfecto, entonces los tengo que poner a funcionar. Ahí es que Salesforce entiende eso. Antes no. Entonces ustedes tienen que hacer esta configuración aquí, en este objeto llamado asignación. Por eso es que les digo mucho entitlement process, regla de asignación, porque fíjense que hay muchas cosas similares entre sí que se llaman asignación. Reglas de asignación, asignaciones, pero de lo que viene siendo los entitlement process. Entonces, por eso traten de llamar las cosas por su nombre en inglés para que no se vayan a confundir. Entonces, una vez que ustedes generan este registro acá, que no se preocupen que en la presentación yo se los coloqué también paso a paso. Vamos a ponerme acá, que creo que ahí está. Que ustedes llenan esto. Bien, todos esos campos. Ahí es que Salesforce va a entender, ok, tengo esta asignación aquí, tengo estos entitlements. Ok, tengo que ponerme a trabajar. Entonces, si hay un caso que entre con estos criterios para este proceso de asignación, ok, yo lo ingreso, yo lo meto, yo lo empiezo a gestionar. Si no lo hacen, Salesforce no va a hacer absolutamente nada. Eso va a quedar ahí muerto. Y esa configuración que ustedes hicieron, inútil. ¿Ok? Muy importante que esté en estado activo. Llegamos al último paso. Y el paso importante. Y aquí van a decir, no, ¿por qué? Pero si ya configuré todo, pues no. Porque sus clientes les van a decir, pero ¿y cómo yo voy a estar agregando ese objeto ahí, esa asignación a ese campo? Porque aquí, fíjense que el ejecutivo está acá. Vamos a devolvernos aquí al caso. El ejecutivo está acá y ese es el campo donde ustedes buscan la asignación. Pero el ejecutivo no va a estar buscando la asignación si hay 20 entitlements que ustedes han configurado. Entonces el ejecutivo, ¿yo cómo voy a saber cuál es cuál? ¿Cómo yo voy a estar eligiendo eso? Y entonces ahí se encuentran ustedes, Salesforce, ¿por qué no automatizaste eso? ¿Por qué? Lo hubieras hecho automático y ya está. Y me hubiese hecho la vida más sencilla. Pues no. Entonces la forma que ustedes van a automatizar esto es con un proceso. Es la única, bueno, no es la única forma. Podrían usar un flow perfectamente, pero es la única forma de que ustedes peguen ese valor allí para que Salesforce pueda entender cuál es la asignación que corresponde. No se preocupen, que el proceso también En le ese coloqué caso, acá. ¿Sí? ¿no puede hacer regla asignación? No, porque no es una No. regla. Está ahí dentro Porque la del regla de asignación no proceso. trabaja con el ID. Y lamentablemente, como esto no es algo estándar, tienen que usar el ID que se muestra en el registro de asignación.
Enduro. Entonces, fíjense, para que vean acá. Se van a su process, le ponen su nombre. Sí, John, adelante. Vale acotar que solamente para esto usen los IDs Enduro. Solamente para esto. Nada utilicen un ID Enduro. Los IDs Enduro. La Por peor, favor. la peor mala práctica que puede haber o existir en el mundo. Perdón, ¿a qué te refieres, John, con ID Enduro? Ya Oriana lo va, ya lo va. Sí, ya lo voy a mostrar, no se preocupe. Ok, entonces llegan su process. Nuevamente, por favor, muy descriptivo el nombre que le vayan a colocar a su process. Y solamente va a ser para estas asignaciones, no lo utilicen para otra cosa. Ok, luego de eso, pues eligen cuando un registro cambia. Ok, porque ustedes van a modificar acá, cuando ese campo se va a pegar, cuando un registro está cambiando. Van a elegir su objeto casos. Bien, y luego de eso vamos a colocar los criterios. Bien, entonces, aquí yo les estoy colocando un ejemplo de los criterios de entrada. Pudieran ser cualquier otro campo que ustedes pudieran elegir. Aquí yo lo tomé como ejemplo que, bueno, que el estado esté nuevo, que esté en esta instalación del motivo del caso, el tipo de registro y el origen, ¿ok? Y Oriana, sí, ¿eso no adelante, deberían Sara. ser los criterios similares a los que se definieron en el milestone? No. Sí, pudieran ser perfectamente, es más, tienen que ser exactamente los mismos criterios que definiste en el primer milestone, Ya. porque esto va a funcionar simultáneamente. El caso se genera y él tiene que entrar en esta asignación para que empiece a correr el reloj. Todo tiene que funcionar como un reloj simultáneamente. ¿Se entendió? Sí. Ok, buenísimo. Ok, entonces las acciones inmediatas, la que vamos a elegir va a ser actualizar registros. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es actualizar ese campo en particular que es del objeto asignación, el que está en caso, que no se llena por sí solo. Ok, entonces ahí vamos a elegir que actualizar y que considere todas las condiciones, o bueno, cuando considere todas estas condiciones, mejor dicho. Y para poder colocar ese valor que nosotros necesitamos, exactamente el que nosotros necesitamos, porque si ustedes colocan el nombre de la asignación, puede que generen una asignación que tenga un nombre similar. Entonces, ustedes toman el ID Enduro de la URL, del registro de la asignación, así como lo ven en pantalla. Y ese ID es el que se van a llevar para el proceso. Ustedes van a elegir primero filtrar los registros que vas a actualizar basado en estas condiciones. Si en el campo Entitlement ID no es igual al ID tanto que ustedes colocaron, entonces el nuevo campo Entitlement ID, que es exactamente el mismo campo, pégale el valor que yo te estoy entregando. Eso es lo que hacíamos referencia Ese con es ID el Enduro. ID Enduro, Sí, ya. exacto. Esto es una muy mala práctica. Malísima práctica. Pero lamentablemente Salesforce no ha desarrollado esa opción de las asignaciones para que se puedan elegir de otra manera, que se puedan asignar de otra forma. Pero ustedes, Oriana, el cliente, ¿sí? perdón, Sí. tengo una duda. Dime. Al cambiar, por ejemplo, esto lo estoy configurando en un ambiente de test, en un sandbox. Ujú. Cuando yo paso a producción, ¿cómo puedo garantizar que esos IDs no van a cambiar? Sí van a cambiar, siempre van a cambiar. Entonces tú como consultor tienes que estar muy pendiente de cambiarle la ID en producción. Ay, qué Y horror. lamento ser yo la que les tenga que dar esta noticia, pero la configuración de los entitlements y los milestones se pasan a mano.
1-1. Cada Eso era Uno lo a que iba a uno. preguntar también. Ajá. Sí, Lamento se pasa, informarles eso. no se pasa por conjunto de cambio. No estoy muy seguro si no se puede pasar por, Metadata, eso no lo he probado. por metadata, porque tampoco lo he probado, pero normalmente se pasa es a mano. Así que la persona que hace todo esto que está explicando Oriana, todo este mundo, debería ser la persona que pase a producción. Ujú. Porque si le dicen a otro, no, pásalo tú, puede que quede la... No, 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 no. Oriana, Sí, para chicos, reforzar, sí. entonces, el ID que tomas del valor, Ujú, o sea, del entitlement ID, lo vuelves ujú. a pegar en el... ese fue ahí está, ese, lo tomas de claro, de ahí arriba. Este es como del tipo de registro, ¿cierto? Sí. En este- No, el ya, tipo de ok, registro no. El ID del registro. del registro. Este campo dices tú, Entitlement ID. Mira, Ese. el Entitlement ID es este. Es este campo. Nombre asignación. Esto es un campo de búsqueda. ¿Dónde está? Se me fue. Ahí está. Eso es un campo de búsqueda. Ya. Y este campo de búsqueda, ese valor de asignación te lleva es al objeto asignación. Entonces, allí tú le agregas el proceso de asignación que tú quieres que tome, donde ya tú configuraste todo eso, el entitlement, los milestones, el semáforo, le colocas la fecha de inicio, fecha de finalización, el estado activo y listo. Es desde aquí que tú vas a tomar el valor del ID, este valor que está acá arriba, ahí. Entonces, si tú tienes otro entitlement, tú llegas acá, voy a dejar aquí, devolverme, a ver. Aquí creo que sí, aquí. Ay, no me deja crear otro. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Entonces, tú como consultor necesitas generar otra asignación, se va para asignación, nuevo, va y busca su nueva asignación, la que sea que le hayas creado otra con los otros procesos, le pones acá su nombre de la asignación, su fecha de inicio, toda la cuestión otra vez, y luego lo activas. Y aquí llenas todo esto de asignaciones. Y vuelves acá en tu process, acá, para la otra asignación, usted va y coloca aquí otro caso que se está creando del tipo tal, con la tipología tal. Aquí le colocas la acción y aquí vuelves a colocar el otro tipo el otro ID que corresponde a esa otra asignación que está generando. Y así sucesivamente. O sea, uso un flow para todas las asignaciones. Exacto. ¿Puedo ocupar el mismo Exactamente. ID si es que estoy ocupando esa misma asignación para otro entitlement? No te lo recomiendo porque No es la mejor práctica, no es la ¿no? mejor práctica. Sé ordenado. Hacer Después no vas a, una si te sale nueva... un error, no vas a saber exactamente dónde te salió y vas a tener que hacer unas O, pruebas, o un cuál QA, proceso fue, o cuál proceso fue. exacto, cuál proceso fue. Porque recuerden que aquí ustedes, las pruebas que van a tener que realizar, para que tengan una idea. ¿Entró al evento clave? Sí, no entró, ok, vamos a ver si es la asignación que corresponde. Entonces entramos a la asignación y nos vamos al proceso de asignación. Entonces, si vamos al proceso de asignación, ustedes ahí tienen que ir revisando cuáles fueron los criterios. Ah, ¿cuál es el criterio para el primer evento clave? Era este y este. Ok, vamos al número del caso. Ah, el número del caso, claro, abriendo otras ventanas, por supuesto. El número del caso fue este y era nuevo, y este decía, ingeniería, y este no dice mecánica. Claro, no entró porque dice ingeniería. Entonces el cliente, mira, ¿y vas a generar nuevos que sean de ingeniería también? Sí, voy a generar nuevos que sean de ingeniería. Ah, ok, perfecto. Entonces, muy importante esto, como este proceso de asignación ya está
en vivo ya está usándose, ustedes no pueden modificar este proceso de asignación. Ojo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Duplicar. Duplican. Esa parte es muy importante porque cuando uno está Uy, trabajando, está lento. no nos damos cuenta de eso. Duplican, Lo que colocan está aquí diciendo 1.0, es muy importante. lo guardo. No tienen que modificar absolutamente nada de lo que ya estaba. Fíjense que van a habilitar otra vez el modificar, eliminar y todo esto. Entonces yo entro aquí a modificar y voy aquí a mechanical. Ok, voy a borrar porque no quiero que vaya a haber problemas con las comas. Voy a abrir la opción y vamos a ver dónde están las opciones que el cliente me dijo. Bueno, vamos a suponer que era esta la opción, Other. Inserto la acción y guardo. Ya hice la modificación, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Entonces me fijo bien cuál es el nombre que tengo acá, copiar, y me voy a devolver a la configuración. Para esto voy a duplicar acá para no perder esto aquí. Entonces me voy a ir aquí nuevamente a asignaciones. Ahí asignaciones. Ok, voy a entrar a mi asignación. Entonces, como ahora el que va a regir es el otro, yo aquí lo que voy a hacer es editar este campo. O lo puedo buscar o lo pego de lo que busqué. Entonces, guardo. Ahí está activo. Y fíjense esto, yo lo actualizo acá. Y ahí desaparece. Ya no se puede modificar porque yo lo estoy usando en este momento. Entonces, cada vez que ustedes quieran modificar justo el proceso de asignación que está activo en ese momento, ya sean varios que ustedes tengan, tienen que ir, duplicar, le cambian el nombre, le colocan 1.1, 1.2, 2.2, lo que ustedes quieran, y ahí recién es que van a empezar otra vez a ir a la asignación y cambiarlo. ¿Ok? Pero es solamente cambiarlo acá. El ID no va a cambiar. El ID que ustedes tienen en el proceso. No cambia No, porque ustedes están trabajando es sobre el mismo. con el proceso de asignación, no con este registro de asignación. El registro de asignación sigue teniendo el mismo ID, exactamente el mismo. Ok. Oye, lo que yo sí puedo hacer es cambiar el estado de desactivar alguno, ¿no es cierto? Algún proceso. Por ejemplo, tendrías que primero, el que estás utilizando, tienes que dejarlo de utilizar para que puedas desactivarlo. Porque no es un estado que tú puedas cambiar por tú manualmente si está activo. Por ejemplo, acá, fíjate, todas las asignaciones. Ya no estoy utilizando este. Lo modifico. No, este no lo dejo. No, entonces parece que cambió la opción. Antes sí los podías desactivar. Y en la otra parte donde los vas creando, ahí no, porque arriba sigue Sí, manteniendo en la otra parte sí lo puedes desactivar. Por ejemplo, ahí en la dice anterior, modificar. déjame volver aquí al proceso de asignación. Aquí está activo, tú lo modificas. Y aquí le quitas el activo y guardar. Ahí quedó. Yo creo que en las asignaciones, tú lo que puedes hacer, que guarde, ahí está desactivado. En las asignaciones, tú lo que puedes hacer para desactivarlo es cambiarle la fecha, porque fíjate que depende mucho de la fecha que estés utilizando. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiarle la fecha, una fecha que ya esté antigua, ahí. No me tomó la fecha nueva. A ver. Porque tiene 2021 aquí, espérate. Vamos a ver si me lo toma así. Ya sé, es que debe ser que el otro proceso está activo, por eso no me está dejando modificar la fecha, eso es. Está siendo utilizado el proceso, eso es, por eso no me lo deja utilizar. No me lo deja desactivar. Tiene que ser un proceso que no se esté utilizando actualmente, que no esté en un entitlement
activo para que puedas desactivar la asignación. Porque si O te en un fijas, caso la asignado. asignación... No, el caso no tiene que ver en esto. Es el proceso de asignación. Aquí eso es lo que tiene que ver. El caso es el caso. Son registros que tú vas a seguir generando y son independientes a esta asignación o a esta configuración que tú estás haciendo acá. Que va de la mano es otra cosa, pero Que va de la son mano, cosas sí, van de la mano, pero son cosas diferentes. independientes que tú las haces que convivan, que trabajen en conjunto. De hecho, esto es lo que es el modelo de service en sí. Ese es el core de service. Esto es service, sí. Esto es lo que es service acá. Ustedes aprenden a configurar esto y esto va a ser muy, bueno, esto es muy cotizado. Porque nadie ¿Cómo entramos a quiere... la consola? ¿Cómo? ¿Cómo entramos a la consola nosotros? No podemos. Ah, la consola de servicio acá, mira. En estas opciones. Tú ver todo y tienes que ver las aplicaciones que tengas. Ahí tienes Sales Console, consola de servicio. Ahí entra. Ah, bueno. Pero tienes la opción Service, Sales. Normalmente ustedes entran a servicio o a ventas. De hecho, creo que hay 4 consolas de servicio. Sí, Las que está Oriana mostrando ahí son las de Lightning, pero existen las consolas de servicio de clase. exacto. No puedes tener las dos activas. Eso sí, Muy importante acotar eso. que quede claro, puedes tener una solamente. Una o la Sí. otra. ¿Quieres trabajar con clase? Trabaja con la consola de clase. Si vas a trabajar con Lightning, vas a trabajar con la consola de Lightning. Si quieres tener usuarios que trabajen con las dos, tienes que crear perfiles diferentes y asignarle esos valores a cada uno. Es la única opción. Exactamente. Exactamente, así es. Pero a pesar de todo esto, chicos, es muy linda esta configuración. Es muy agradable, uno se siente muy bien cuando todo funciona, cuando todo orquestado está funcionando adecuadamente, cuando esos relojes están ahí súper bien. Entonces, yo lo que siempre pienso es en el resultado cuando estoy configurando. No me estresa, no me genera estrés, ay, que no es demasiado material, son cosas que con el tiempo ustedes van a ir dándose cuenta de eso. Pero sí tienen que ser muy claros que la persona que tiene que estar con ustedes tiene que revisar todos los tipologías de casos que hayan, que el cliente les esté diciendo, necesito que me los configure. Porque ustedes los van a revisar, pero tiene que venir por el lado de la empresa a validar lo que ustedes acaban de configurar. Y si pusieron, por ejemplo, un caso que dura una semana abierto, esa persona tiene que estar ahí pendiente, volver a revisar ese caso cuando pasa todos esos días para verificar si ella cuando le da antes de la semana se ejecutan las acciones de cierre adecuadas, si notifica que está próximo a vencer y si notifica cuando ya se venció el evento clave. Todo eso se tiene que probar, por más tedioso que parezca. ¿Ok? Y bueno, para cerrar ya esta sesión, hay un campo que no aparece acá, pero se puede agregar cuando ustedes habilitan estas opciones para cuando hay algún tipo de emergencia, por ejemplo, se fue la luz, se fue el internet, ustedes pueden colocar ese check y pausa todos los casos inmediatamente. Ustedes habilitan ese check y es algo que solamente tiene acceso, por supuesto, el supervisor, el administrador del área, y pausa automáticamente todos los casos simultáneamente, hasta que haya pasado la emergencia, hasta que haya pasado la situación que se presentó en ese momento. ¿Ok? Pero después se vuelven a retomar todo lo que quedó como en Sí, claro, pausa ustedes en cola. desactivan ese check y todo vuelve a la normalidad. ¿Dónde está el Pero check? No lo ¿y eso mostré. es llegar y crearlo? No, no está en el formato, déjame ver si lo puedo buscar acá. Hay que Objeto. agregarlo. Hay que agregarlo al formato de página, sí. Déjenme ver si lo veo aquí. Exit, start date.
Contact supply mail creado por detenido. Aquí tienen detenido y detenido desde. Tienen estos dos. La casilla es el que marca el pausar y el detenido desde es la fecha desde que se detuvo el caso. Pero estos son dos campos que los ejecutivos como tal no deben tener acceso, sino alguien de una función superior para que no todo el mundo le esté metiendo mano a esa opción. Y por supuesto, bueno, ahí el caso cuando ya esta parte de configuración está habilitada, tiene fecha hora de apertura, fecha hora de cierre, asignación de hora de finalización del proceso, asignación de hora de inicio del proceso, que son las fechas que ustedes pueden utilizar para crear un informe y poder determinar cuánto tiempo estuvo en el primer evento clave, cuánto tiempo estuvo en el segundo evento clave, si hubo algún tipo de incumplimiento, si todo se cumplió adecuadamente, también lo van a poder ver aquí. Ese es el nombre de la asignación, también lo van a poder poner en el informe. El SLA violation, ese es el que les demuestra si hubo incumplimiento o no hubo incumplimiento. Entonces, Adriana, Oriana, ¿hay ujú. bueno, ustedes que llevan esto con Salesforce, empresas que ocupen esto así muy robusto en consola de servicio, con Milestone, con todo? ¿Conoces Ujú. alguna? No te entendí la pregunta, disculpa. No te entendí al Sí, sí, principio. ¿conoces a empresas que ocupen estas configuraciones de Milestone y todo esto en Salesforce? Sí, hay varias. Hay varias. Yo misma ¿Eso, las no- estuve configurando. y eso nos va a mostrar un ejemplo? No, No, porque actualmente no tengo acceso a eso y no lo podría grabar. Ah, Pero el ejemplo que yo les voy a mostrar va a ser algo muy sencillo, como lo que les mostré aquí, que está configurado. Pero me voy a crear una instancia nueva para que veamos no, todo el proceso y, de activación de todo. y aparte es una locura esa cosa. Sí, nada más mira, con estos dos eventos claves que vamos a crear, yo creo que nos vamos a pasar más de las 2 horas. o sea, a la hora de una consultoría tú le tienes que decir, para crear esto toma muchas horas de consultoría. Em, sí, pero o sea, ellos nos van a crear Es- esto, son ustedes como consultores que lo van a crear y ellos pagan por el tiempo de nosotros claro, es, para No, por eso me configurarlo. refiero. Lo que tenemos que cobrar esto son muchas horas. es un proyecto muy, muy grande cuando se habla de Service. Por eso no todo el mundo sabe trabajar con Service. Y lo enredado que es, ya lo vieron. Ya solamente nombrarlo, esos nombres, valga la redundancia, me cuesta. Doblo la cara para nombrar Milestone Entitlement. o Entitlement. Cosas como esas. Así que, y no, los procesos que hizo Oriana tenían que estar dos personas validando, porque no era solamente un solo evento clave, tenía que, por tiempo, asignarse a cada ejecutivo. Entonces, no era solamente dos pasitos, Sí. eran como 10 por cada evento clave. Y tenía secuenciales, tenía independientes, tenía que ir a un área, llenar, adjuntar documentación que avisara, porque había una integración, que avisaba que se llenó esa documentación en los adjuntos, luego que adjuntaron, entonces se pasaba a otra área y cambiaba de propietario, venía el ejecutivo de esa área y validaba otra vez el caso, cambiaba el estado, le caía a la otra área, entonces lo devolvían al área del inicio, revisaba los documentos, le mandaba una notificación al cliente. Es Imagínate que bastante amplio, no es nada eh, más eh, 2 pasos. ese proyecto duró más o menos como un poquito más de un año. Sí, Wow. Y sí, fueron tres etapas para cada área. para cada área, así es. Y justamente tenías que pasar después de haber finalizado su proceso de trabajo. A las 6 de la tarde tenías que pasar. Entonces, ahí tenías que mojarte los pantalones y decir, ok, voy a hacer esto. Sí, ahí aprendí a dormir sentada y con los ojos abiertos. Ajá. Me tocó
justo un cumpleaños, un 28 de diciembre. Un 28 de diciembre, paso a producción. Y yo estaba así, y mi compañero al lado de, sí, estoy, y me dice, tranquila, no te estoy diciendo nada. Ah, ok. Así. Todos estaban así. Todos Salimos- estábamos así, todos. Salimos, Nos fuimos salimos a las al- 4 de la mañana a la oficina. A las 4 o 5 de la mañana más o menos, sí. Un paso de producción gigantesco. Bueno, no eres la única que le gusta trabajar de cumpleaños por acá. También están de cumpleaños. Pero eso es un poquito lo complicado de la consultoría, que a Sí. veces Sí. tienes que ponerte la camisa para Ujú. sacar estas cosas así. No siempre Sí. pasa, No siempre pasa. pero pasa en algunas ocasiones. Ujú. A nosotros también nos ha tocado pasos así, solo que eran empezando 10 de la noche, 12 de la noche, y de ahí hasta, Sí, hasta que el igual, cuerpo- igual nosotros. Por Lo lo bueno es que regular, nuestro... lo ¿Sí? regular el sistema, cada pase de producción de algo nuevo, de alguna cosa media rara, toca una amanecida así. Sí. Sí, bueno, En horarios imagino. no laborales. Y actualizaciones y todas esas Y cosas. no siempre sale todo bien. Uy, sí, qué horror cuando eso pasa. Allí es peor. Ahí es terrible. ¿Y por qué Oriana, no y el entró al caso, evento? ¿Ah? en Sí. caso de estos pasos de producción de la configuración de service, Ujú, si lo puedes hacer por etapas, para no pasar, o sea, me imagino si la configuración es muy grande, ujú. muchos milestones, no te va a alcanzar el tiempo tampoco una noche, Ajá. lo haces por etapas, ¿cierto? Sí, por etapa de área. Primero trabajas con un área, después trabajas con la otra y después trabajas con la otra. Pero no es Mm. que unos milestones primero y después pasamos una semana. Acuérdate que con esto estás contra el reloj y se vende una cantidad de tiempo del proyecto y tú tienes que terminar eso en esa cantidad de tiempo. Y si te tardas más tiempo, eso significa que el cliente te va a odiar porque para él eso es más dinero, más tiempo que tiene que pagar por ti, por el equipo, configurando y haciendo las cosas. Entonces, sí o sí tienes que pasarlo en el tiempo y si no, bueno, normalmente lo que se hace es que se pone un equipo de personas, mira, aquí tienes sandbox, aquí tienes producción, pasa esto igual a esto, idéntico, así como está, póngalo. Por lo menos acá, en lo que son los milestones, si son muchos y se habilitaron más de 10, porque pasó en esa oportunidad, que se habilitaron creo que fueron hasta 20, 25 y eran muchas las condiciones, como simplemente es ingresar criterio, la persona si tiene el sandbox abierto y aquí tiene producción, lo que hace es copiar y pegar y ya, porque esto es lo que más tarda. Entonces ya el resto de las otras configuraciones, cuando ya esto esté pasado, ya tú lo puedes ir terminando de hacer. Pero esto se tiene que hacer de una pasada, así, de una vez. Porque recuerda que pueden haber eventos claves que dependan uno del otro. Entonces, si son dependientes uno del otro, porque hay un proceso interno que tienen que seguir, no puedes dejarlo para después. No puedes. Pero sí, chicos. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Qué les pareció todo eso que nombró Oriana ahí? Bueno, Muy bueno, muy bueno. bueno. Una Es pregunta. largo, son bastantes cosas que tomar en cuenta. Sí, una Sí, locura. Una pregunta, Oriana. sí. Yo sé que estamos full nosotros bueno, de cosas que hacer. Ujú. No, me van a matar, pero hay baches sobre esto, me imagino, ¿no? Que uno puede ir haciendo y uno puede ir desarrollando y todo lo demás, y jugando, o no hay. Sí, sí hay. Ay, pero no te van a decir específicamente lo que yo te dije, por ejemplo, que tienes como La, 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 duplicar, la, la cosa es que, exacto, como dice Oriana, no hay alguien que te lo explique o por ejemplo bien, que, porque no, Claro. mira, es que el nosotros no trader no te lo tenemos explica así. el process Claro. y bueno, entonces el process tienes que crear, perdón, no tienes esa actualización, créate el process o el flow para que te actualice el campo. Salesforce no dice absolutamente nada de ese campo de asignación. Salesforce asume que el cliente nunca te va a criticar porque tengas que elegir la asignación en este campo.
Ah, ok, ya tú creaste las asignaciones, selecciónala porque tú eres la persona que estás creando los casos, tú sabes. En la clase vamos a hacer esta práctica. Yo me voy a generar una instancia totalmente nueva para empezar a hacerlo guiándonos de la guía, valga la redundancia, haciendo toda la configuración para que ustedes vean cómo funciona. Voy a generar también el horario de oficina dentro del horario que nosotros vamos a estar para que funcione. También voy a mostrarles qué pasa si no está dentro del horario de oficina, qué pasaría con el reloj y todas esas cosas. Así que tengan un poquito más de claridad qué es lo que estamos viendo y que lo puedan practicar. Con la práctica, ustedes van a agarrar el hilo enseguida. Ya después los demás son casos de uso que ustedes se van a dar cuenta como qué soluciones tienen que darle en el momento, pero cuando se encuentren con ese tipo de caso de uso. Eso. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? ¿No? Bueno, chicos, entonces lo dejamos hasta aquí. Que tengan Claro. feliz noche y nos Gracias. vemos Hasta el mañana. martes. Estudien. Gracias.